Buenas noches, gracias por estar aquí. Les damos la bienvenida, quienes integramos el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil. Como cada primer miércoles de mes, tenemos una conversación. Pero antes de comenzar con la conversación, quisiera pasarles unos anuncios parroquiales que son peticiones también. El primero es, les pedimos de la manera más atenta que mantengan sus micrófonos en silencio para que el expositor pues, se pueda seguir tendido como va. Sugerimos que vayan planteando sus preguntas, comentarios, sus sugerencias en el chat que ya está abierto. De esta manera, ustedes se les ocurren cosas desde el planteamiento del tema, entonces váyanlas escribiendo para que después, al final, se las pasemos a Armando y las pueda contestar. La otra petición que hizo María Elena es pues abrir sus cámaras. Sería interesante ver cómo están antes de lo que diga Armando y después ver cómo quedaron después de todo lo que nos va a contar. Y también les pedimos, por favor, que contesten un cuestionario. Es muy sencillo, porque eso nos sirve para ir afinando las conversaciones, para hacerlas más accesibles a todo mundo. Entonces, vamos a comenzar hoy. Les llegó a ustedes posiblemente el cartel donde el doctor Armando Javier Díaz Camarena va a charlar sobre laicidad y secularización, la libertad de conciencia como fundamento para el trabajo en sexualidad. Y vieron ustedes en el cartel que es licenciado en psicología, tiene formación en educación sexual por la Universidad de Guadalajara, especialidad en género por la PEDA, es decir, por la Universidad Pedagógica Nacional, tiene maestría en psicoterapia por Integro, Asociación Civil, es doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colmex, por el Colegio de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI 1. Pero eso es una pequeña parte, lo tenemos que hacer para que quepa en el cartel. Pero yo creo que varios sabemos aquí, varias personas de las que estamos, que es educador, terapeuta, defensor de derechos humanos e investigador en temas de sexualidad y género. Apenas es recién, desde hace como 30 años. Ha escrito artículos de investigación y capítulos de libros sobre esos temas. Es socio fundador del Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, Asociación Civil, y de Omeyocan Psicoterapia, Sexología y Desarrollo, profesor del Tecnológico de Monterrey en Campus Guadalajara. Y hasta aquí le voy a dar la palabra a Armando. Armando Javier tiene un nombre muy largo, pero le conocemos como Armando, un capitán, el capitán Armando. Gracias, gracias mil, Armando, por compartirnos, por invitarnos a dudar, a analizar y a reflexionar. Es todo tuyo el auditorio y adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación antes que nada. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con el gremio de la sexología. eh, por aras del destino, cuando decidí hacer mis posgrados, todavía no eran maestrías y entonces mejor los hice como en otras cosas, pero que entonces ha sido una área en la que pues he estado acompañado formándome y he tenido pues importantes referentes en el gremio, en las generaciones anteriores, quienes están aquí, que pues está puesto Esther Corona, hay gente que no está, que no veo por aquí, pero que puede que esté, como Marcela Martínez Roaro, como pues mi maestra Patricia Becerra, que ya no nos acompaña, pero que fue mi soporte. Empecé a trabajar, este viernes cumpliré 30 años de trabajo en el activismo de diversidad sexual y VIH, y en esos tiempos difíciles en que los hombres morían, mi soporte era Patricia Becerra, ¿no? Entonces, también
Y por supuesto, como con todos mis compañeros con los que he tenido batallas, así como hermanas, hermanos, que pues aquí está mi querida Norma González, ya no está con nosotros Juan Carlos, mi querido Juan Carlos, que también y tuvimos acompañamientos importantes, esta Gema. Y bueno, la verdad es que es muy grato poder estar, este, me preocupa un poco como de qué poderles hablar, pero bueno, pues entonces tocaré un poco de teoría de laicidad y secularización y, y algunos libros, pues aprovecho para recomendarles bases para la regulación de la sexualidad. Michel Foucault, en Historia de la Sexualidad uno, pero no se vayan con la finta, porque en la introducción de Historia de la Sexualidad 2 hace el replanteamiento de lo que es la regulación de la sexualidad, pero antes de eso está esta parte de las intervenciones en el cuerpo, regular el cuerpo para como una forma de ejercicio del poder, con vigilar y castigar. Y yo creo que cosas como las terapias de conversión, ¿sí? O estas cuestiones de violencia en los procesos reproductivos, en los procesos de parto, son estas tipos de agresiones directamente sobre el cuerpo que se tienen en relación a la sexualidad, como en estas primeras etapas, y luego historia de la sexualidad, y luego esta parte del sujeto que se lo van a encontrar en tecnologías del yo, es como la tercera etapa de Foucault, más sobre el sujeto, y yo creo que hemos estudiado a lo mejor temas como el tema de cómo el gremio médico ejerce decía Juan Carlos Hernández, era una inquisición biomédica psiquiátrica en el tema del poder. Bueno, aquí toma algo que le llama el poder pastoral. Y el poder pastoral es que en nuestra sociedad finalmente los mecanismos educativos funcionan como una especie de religión y miren, como mero ejercicio, sin, tomen y vean sin palabras las presentaciones que tenemos a veces las talleristas, sobre todo los hombres, las exposiciones y los talleres sin sonido y pongan pastores evangélicos y comparen el tema del poder pastoral, cómo se genera un vínculo con la gente, una producción de una autoridad que te sigue y que los demás le siguen, como esta parte de como ser un pastor que lleva a los demás, esta cuestión del poder pastoral, yo creo que no hay que menospreciarla porque es un trabajo que luego se hace y que corremos el riesgo de quien tenga más capacidad de ejercer poder pastoral pueda estar teniendo mucho alcance en la sexología y a veces hasta sin formación. Entre ellos, estamos en un momento en que podría gente de los sectores conservadores entrar a los posgrados en educación sexual, salir con las credenciales sin que les conozcamos y estar haciendo las intervenciones con esas herramientas. Y por eso me parece muy importante que empecemos a reflexionar y también como ir pensando cuáles son las tareas como desde el gremio sexológico, eh, poder ir pensando qué es los escenarios en donde toca de alguna manera, pues intervenir, ¿sí? Porque son estas cuestiones como muy, a veces muy claras, muy evidentes y otras como muy sutiles. Y entonces, pues existe estos escenarios en donde están en disputa la laicidad y la secularización. Y que entonces, pues bueno, son el escenario, el tema es que los estudios sobre laicidad y secularización, la tradición ha sido estudiar la relación entre religión y política. Y entonces, pues sí, es un nivel los políticos. Y entonces hemos tenido, por ejemplo, aquí en mi estado, quienes hablaban desde el nombre de Dios, se validaban con los religiosos. En Nuevo León, que encomendaron, creo que el municipio a alguna, no sé si a la Santísima Trinidad. O sea, hay como estas acciones que son de política o, por ejemplo, estas restricciones de la sexualidad, algo que dice Foucault, que habla también, y lo decía Juan Carlos Hernández, porque él planteaba toda esta cuestión de la cultura mortificante. Foucault habla de la mortificación como una especie de muerte en vida para poder, es una renuncia a la vida para poder acceder a una vida después de esta.
¿sí? Y que entonces estas cuestiones de la abstinencia, de las renuncias, de la renuncia al placer, de la renuncia a la reproducción, de la renuncia a la libertad, de la renuncia a la identidad, de la renuncia al proyecto de vida, son costos que estamos acostumbrados a que nos pidan en aras de una mejor vida, en esta o en otra, ¿no? Porque, por ejemplo, en las terapias de conversión, en algunas se les promete que van a estar felices y sin conflicto en esta vida y no son la otra. Entonces, esta parte de las renuncias que están ahí, y esto me parece que es lo que tendríamos que tener en el centro, a diferencia de estos estudios que han hecho, pues, mi maestro Roberto Blancarte, que estudia la relación entre religión y política, Bernardo Barranco, y otros, ¿no? Y que esta parte de la política, que es un tema muy importante, yo creo que nosotros tenemos mucho que centrarnos en esta parte que tiene que ver con ese asunto de las renuncias, en esa mortificación, y este tema de la regulación de la sexualidad, la regulación del placer, la regulación del deseo, que es algo, es como un ritual de intercambio. Hagan de cuenta como cuando algún pueblo lo que hacían eran, se cortaban sangre o hacían un sacrificio humano a cambio de que lloviera. Pues aquí es hacer renuncias a cambio del bienestar y demás. Y esto puede estar no solo en estos niveles de política, pueden ser cosas muy, muy cotidianas y que pueden ser prácticas a nivel como invisibles, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas prácticas invisibles? Un día llegué de la Ciudad de México y entonces, pues Guadalajara en estos tiempos llueve mucho. Y entonces el chofer les dice a unas extranjeras que venían ahí, dice, lo que pasa es que en Guadalajara llueve mucho porque hay muchos homosexuales, ¿sí? Entonces, o sea, está desde estas prácticas así como micro que juegan entre la broma y lo serio, hasta estas prácticas y violencias restrictivas que luego se reproducen en los espacios de consulta, ¿no? Entonces, bueno, ya como para entrar a tocar eso, les voy a compartir algunos conceptos, ¿sí? El primero es entender que hubo alguna época en que no había, pues, no había una diferencia entre religión y sociedad, ¿sí? No había una diferencia entre religión y sociedad, y la pauta, la explicación del mundo, la explicación del universo, te lo daban los documentos religiosos. En el caso de la cultura judio-cristiana, pues es la Biblia, pero también, pues obviamente los pueblos originarios aquí tendrían sus propios imaginarios, pero entonces no había una diferencia entre religión y sociedad, y entonces se explicaba el cosmos, se explicaba desde las religiones cómo se originaba y cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaba la naturaleza, entendida como naturaleza creada por Dios, ¿sí? Entonces, esas eran las explicaciones. Y eso va evolucionando con tiempos de la modernidad y va a haber procesos de construcción de una cierta autonomía donde van colapsando estos imaginarios, y entonces, ¿qué es lo que se va produciendo? Que deja de haber esa dominación religiosa, y ahí es donde aparece el concepto de lo laico. Lo laico no hay que entenderlo como un esquema de separación. Es importante entenderlo como un esquema de legitimidad. ¿Qué es un esquema de legitimidad? Piensen en imágenes de políticos mexicanos con jerarcas de la iglesia. ¿Cuáles se les viene a la mente? Peña Nieto casándose, Emilio González Márquez sentado junto a Sandoval Iñiguez mentándole la madre a la ciudadanía, o López Portillo que regresa o sea, con la mujer de la que se había separado, hace su sexenio como siendo el buen marido casado por las leyes, incluyendo la religiosa, y que entonces se junta con la mujer con la que quiere estar y va a pasar el resto de sus vidas hasta que termina su sexenio. O sea, los presidentes, estamos hablando de eso. O sea, estas imágenes de esta vinculación tienen que ver con el tema de la legitimidad.
lo- Fox, Fox, Fox con la imagen con la Virgen de Guadalupe. Esto es un proceso de legitimación, no es solamente el tema jurídico. Aquí lo que tenemos en esta imagen es, esta la pueden encontrar, es la coronación de Napoleón Bonaparte. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Pues lo que hace es que no deja que le corone el papa, sino que se pone la corona y enfrente a la gente para que la gente sea quien le reconozca. La democracia tiene que ver con eso y la laicidad tiene que ver con eso, con que lo que le da legitimidad ya no es la religión, ya no es, ya no es la religión quien dice quién tiene el derecho de gobernar, sino que en los procesos democráticos hay procesos de elección. No es la separación, es la legitimación, ¿sí? Y entonces ahora la gente pasa por procesos electorales, pero entonces cuando hay procesos electorales, el tema de la legitimación es mucho más sutil, porque entonces las y los candidatos lo que van a hacer es van a recibir fondos de instancias religiosas o de empresarios que tienen perspectiva religiosa o van a utilizar la religión como un recurso, ¿sí? O van a hacer como esta promesa de la esperanza, ¿verdad? Así es una, ¿no? O sea, esta parte de utilizar, inclusive, dice Roberto Blancarte, hasta el término de que se da a conocer Morena, en un 12 de diciembre, y además es una alusión a la Virgen de Guadalupe. Estas cosas que pueden ser mucho más sutiles, ¿no? Y que entonces va siendo, este proceso de legitimación va siendo distinto en una sociedad que en otra. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay un solo Dios en que se crea como toda la cultura por esta condición de multiculturalidad que tiene. Y entonces cuando el presidente dice que Dios te bendiga, pues no se habla, no se entiende como que es un mismo Dios, ¿no? O, por ejemplo, mientras que, por ejemplo, en México o en Francia, países con una presencia católica que estaba en la ley, porque, bueno, cuando nace, este país nace como una nación católica, no democrática, ¿sí? Y lo mismo en Francia, se tiene que hacer todo un proceso de separación jurídica. ¿Por qué? Pues porque era tal el grado de legitimación de que eran, digamos, anteriormente, las autoridades religiosas eran quienes decían quién tenía derecho a ser el rey, era quien coronaban, porque había un linaje que de alguna manera era sagrado, pues ahora ya no en el tema de la democracia. Pero, por ejemplo, no se tiene que hacer este régimen de separación, por ejemplo, en Inglaterra, en donde cuando en tiempos de Ana Bolena lo que pasa es que protegen a los protestantes y entonces no es la religión la que legitima al reinado, sino al revés, el reinado va a proteger a la religión y entonces ellos no necesitan la separación jurídica que necesitamos en México porque su cuestión de legitimación política es diferente y de otra naturaleza. Entonces, este es el tema de la legitimación y el tema de la autonomía. Y la construcción de lo laico entonces tendría que ver justamente con eso, ¿no? Mientras que el proceso cuando se va haciendo este proceso, digamos, que colapsa esa cuestión de la religión ser la sociedad y ser la que norma la sociedad, porque además, o sea, hay que reconocer que en Occidente y en México nuestras legislaciones vienen del derecho romano, que a su vez surge del derecho canónico y a su vez, pues está sustentado en los 10 mandamientos. Bueno, pues esto va colapsando con la modernidad y entonces la religión va perdiendo este monopolio para explicar el mundo porque lo que va a pasar es que se seculariza, es decir, lo laico es un proceso político y lo secular es un cambio cultural. Se seculariza quiere decir que no hay una separación jurídica política, sino que hay cambios en la forma de entender el mundo, el conocimiento y en las reglas sociales. Y entonces se pierde eso, ¿no? Se va secularizando y entonces ya es la ciencia la que va explicando el mundo, ¿no? Pero que no es un proceso tan sencillo, o sea, este proceso fue progresivo, o sea,
cuando Isaac Newton hablaba de las leyes naturales, era estas leyes que tenían que ver mucho con lo religioso, de tratar de explicar cómo funcionaba la naturaleza creada por Dios. Entonces, en su momento, Giordano Bruno dijo, no, la Tierra gira alrededor del Sol y eso no era sostenible culturalmente y lo mandaron a la hoguera. Y Galileo dijo, no, no gira alrededor del Sol, sin embargo se mueve. Es decir, la ciencia se va volviendo autónoma poco a poco y luego siendo el criterio válido para definir la verdad, el criterio de verdad, diría Foucault, para el criterio desde el cual se explica el mundo y se explica la naturaleza, se explican las cosas, va siendo más la ciencia. Eso se llama racionalización, pero también el tema de la ética. O sea, es en el momento en que en el tema de la ética ya no es como de me sacrifico por lo de la otra vida, sino que te pones a evaluar temas de justicia social, temas de la particularidad de las cosas, temas donde ya no es el centro la creencia, sino la dignidad de las personas. Es esta parte donde van surgiendo criterios de justicia, de derechos, de dignidad humana, se van colocando como cosas más importantes a cuidar que esta cuestión de lo sagrado, ¿sí? Entonces, en esos van siendo, en eso va consistiendo el proceso de secularización, ¿sí? La norma se va volviendo como más racional. Es decir, en el momento de, vamos a dar educación sexual o no, y lo que se pone en juicio es que si no damos educación sexual, los niños van a maltratar a los otros sujetos de la diversidad sexual, por ejemplo, niños femeninos, personas trans, personas no binarias que ahora emergen, mujeres masculinas, y entonces ya tienes que pensar en eso. O que no vamos a distribuir condones o sí, porque tienen que tener relaciones sexuales hasta que se casen, pero dices, no, es que lo que pasa es que van a enfermar, se va a haber embarazos, va a haber implicaciones de este tipo. El tema es los dilemas en relación al aborto, donde ya es el criterio, no lo sagrado, sino la dignidad humana, va haciéndose esto más racional en ese sentido. O por ejemplo, el arte deja de ser un arte estrictamente religioso y empieza a ser un arte que ya toca otras áreas de la vida cotidiana y no solamente el mundo de lo sagrado. Mientras que la construcción de lo laico tiene que ver con la pérdida de las religiones para legitimar el poder político e implica básicamente digamos, un andamiaje político y jurídico para mantener la autonomía. No solo la separación, sino la autonomía. Es decir, y esto en México ha tenido importantes avances, o sea, por ejemplo, digo, cuestiones importantes, o sea, esta tradición laica en México, yo sí creo que ha permitido que sea menos complejo el avance evangélico en México que como lo fue en Brasil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta cultura, por ejemplo, en las encuestas, en la encuesta sobre esta cuestión de la separación entre religión y política, sí hay diferencias. Miren, voy a abrir una encuesta que tengo por aquí que recientemente la usé, que participamos en la red de investigadores en el fenómeno religioso, que es la encuesta, el ENCRER de 2016, la encuesta sobre prácticas y, creencias y prácticas religiosas. Y que entonces hay una particularidad, aunque no tengo como ahorita el modo de compararla con Latinoamérica, pero nos vamos aquí en esta parte. Bueno, vamos sobre las prácticas que existen. Fíjense, la gente cuando va a servicios, los entrevistados eran de cuatro categorías religiosas y los que iban a diario eran del 10% a su iglesia, el 48% cada semana, o sea, la mitad. Entonces estamos hablando, fue una muestra en donde se hizo un porcentaje católico, otro porcentaje sin religión, que tiene gente con creencias que no tiene una adscripción a una institución religiosa, más ateos, agnósticos, ¿sí? También, ¿sí? Y entonces la otra es otro segmento que eran bíblicos como testigos de Jehová y adventistas y otro segmento eran los grupos evangélicos.
Y entonces lo que se hizo fue tomar una muestra más grande de los sin religión, de los bíblicos y de los evangélicos, para que el número permitiera hacer una comparación más pareja con los católicos. Y entonces hace esta parte. Pero entonces por eso tenemos este nivel de práctica donde el 60% es el 50 y tantos por ciento va por lo menos cada semana a la iglesia, ¿sí? Y entonces cada mes y así. Y que, por ejemplo, el 51% de esa muestra va a peregrinaciones a santuarios, por ejemplo. Yo creo que es eso. Esa sería como la más importante. El 96, fíjense, el 96.2 cree en un Dios supremo, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las creencias trascendentales, en la vida eterna el 71%, en el poder del Espíritu Santo el 86%, ¿sí? O sea, estamos hablando de un alto nivel de creencias, pero cuando les preguntas sobre si los miembros de cualquier culto de religioso deben tener los mismos derechos, la mayoría opina que sí. Y cuando le preguntas si se deben impartir contenidos o valores religiosos en las escuelas, pues algunos, los católicos, dicen que sí, pero la mayoría no, o sea, son los únicos, pero los otros ya va bajando, ¿sí? Se cuestionan algunas cuestiones, bueno, me voy a brincar el resto porque quiero pasar al que sigue. El tema, por ejemplo, que candidatos de elección popular usen símbolos o recursos religiosos. Entonces, mientras que arriba del 95% son creyentes, solo no llegan al 10%, ni siquiera en los evangélicos, los que están de acuerdo con que los candidatos de elección popular usen símbolos religiosos, ni siquiera los evangélicos, vean en el 10%. O el tema, por ejemplo, que las religiones participen abiertamente en política, están entre el 21 y 24%, ¿sí? O sea, es un porcentaje muy bajo y que esto evidentemente nos ha permitido tener un panorama distinto, por ejemplo, al de Brasil. Brasil en los 90, que era un referente importante en programas de VIH, en cuestiones de diversidad sexual, y viene el crecimiento de los grupos evangélicos y muchas cosas se derrumban, y aquí no, la cultura de la laicidad atraviesa incluso estas religiones, es decir, o sea, esta parte donde que no se participe abiertamente en política, vean o sea, los bíblicos, testigos de Jehová adventistas y los evangélicos siguen estando muy bajo, ¿no? Entonces, incluso entre creyentes, esta cuestión de la laicidad es un principio que es parte de alguna manera de nuestra identidad nacional, que yo creo que sí tenemos que valorar, ¿no? Y bueno, voy a regresar a mi otra presentación, por aquí. Y entonces, este proceso de la construcción de lo secular, que es un proceso, digamos, cultural, y lo laico, que es una cuestión jurídica política, pero que si se fijan, también ha construido una cultura de lo laico. Es decir, no tengo datos aquí, pero, o sea, imagínate, evidentemente, si vamos a Brasil, con cómo han crecido los grupos evangélicos, y se aplica la encuesta con grupos evangélicos de Brasil, esta cultura de la separación no van a quedar en el 20%, como si no, no estuvieran viviendo lo que están viviendo, ¿no? Entonces, esta parte sí va generando una tradición. Y bueno, siguiendo en esta parte un poco de explicar el tema complejo de lo que es cómo se va dando este cambio, hay algunas dimensiones de la secularización. Ya hablé de lo que es la racionalización, es decir, es la ciencia. Por ejemplo, la racionalización implica que yo puedo creer en Dios y ¿cómo sería el credo? Por encima de todas las cosas, de lo verdadero, no verdadero, como vaya la oración, pero asimilar la diversidad sexual, pero a la hora que me piden, ¿sabes qué? Pues hay que ponerse una vacuna para el COVID. Esto es una vacuna, yo confío en la cuestión médica, ¿sí? En el tema de decir, bueno, el tema de cómo me voy a proteger de las infecciones, pues el uso de implementos de protección, el tema de a la hora que yo tome ciertas decisiones me voy por el criterio científico. Es decir, el tema de cómo voy a cuidar mi salud sexual y reproductiva, puedo tomarla desde ahí, ¿no? Entonces la gente va haciendo estos elementos en donde
aunque comparta ciertas creencias, va a tomar criterios de la racionalidad de la ciencia y también de los derechos humanos, el tema de la dignidad humana, donde lo que hace es evaluaciones éticas, donde ya no es lo que diga la religión, lo que la religión mande, sino estas evaluaciones, ¿no?, que se hacen. Y lo que va pasando, esto es la racionalización, y el otro proceso tiene que ver con la construcción de una autonomía, que entonces las dimensiones de la vida social se van haciendo autónomas, teniendo sus propias reglas, así como la ciencia, el arte, ¿sí?, el deporte, van teniendo sus propias reglas y van siendo independientes de la religión. Y este es un criterio importante porque yo, en la construcción los desafíos de lo laico y lo secular, lo que tenemos que cuidar es el asunto de mantener la autonomía, porque luego no mantenemos nuestra práctica de manera autónoma con nuestras creencias personales y religiosas. Ejemplo, tengo un consultante que tiene problema de hipersexualidad, tiene una relación y entonces tiene relaciones fuera, pero como es una relación de maltrato, siempre lo atribuye a a la mala relación. Pero luego está en otra relación donde no tiene ese problema y entonces tiene problemas con la exclusividad sexual, de pactarla, de hablar, y se da cuenta que lo que tiene es una cuestión de compulsiva. O sea, tiene una cuestión compulsiva. Termina la relación de pareja. Y entonces llega con su terapeuta y le dice, y el terapeuta le da a entender que pues es que eso está muy mal. Y le da a entender que pues sí era lo lógico que le dejaran. Entonces el terapeuta, una vez que esta persona, como ya rompió un acuerdo de exclusividad, estaba hablada de la exclusividad, él tiene una consecuencia que su relación de pareja entra en crisis, incluso termina, pero no es suficiente. El terapeuta todavía hace eso y lo racionaliza como de, bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, pero el terapeuta no hace un intento de procesar y ayudar a encontrar de dónde viene esta cuestión compulsiva o la dificultad para hablarlo y establecer nuevos acuerdos, o incluso el tema de si tiene dificultad para mantener un acuerdo, relacionarse con alguien que no puede estar en una relación con un acuerdo de relación abierta. O sea, no hay un intento. Y entonces, en esta parte, de manera sin reconocerlo, el terapeuta no está manteniendo una autonomía, está juzgando desde el tema desde el tema del patrón, el principio o mandato de la monogamia. no es, no es consciente el terapeuta, está haciendo desde un sesgo, desde su propio criterio, y no hace un intento de elaborar y ayudar al otro algo que le está pidiendo, ¿no? El problema es que luego este consultante no encuentra a quien le ayude porque todo el mundo tiene problema para entender eso y todo el mundo tiene el sesgo de la monogamia, y todos los terapeutas con los que va, en vez de empezar a procesarle, vamos viendo qué pasa con tu historia y demás, cómo lo puedes integrar, se quedan con esto. Y esta parte de mantener esto es una práctica ahí cotidiana. O en el tema de la diversidad sexual, ¿no? O sea, cuando yo casi me daban ganas de cobrarle a mis terapeutas, ¿no? Pero, o sea, mi terapeuta, recuerdo, el primer terapeuta, nos hizo una fantasía dirigida en donde éramos leones y llegaba una leona, y entonces para ver si visualizados como leones, si experimentábamos deseos por la leona. O sea, como en esta parte, ¿no? Donde él estuvo con todo documentando, se hizo muchas cosas, pero eran estas cuestiones sutiles de explorar eso, ¿no? Como en esta parte, o por ejemplo, decía mi maestra Patricia Becerra que un día fue a constelaciones familiares y otra vez fue a constelaciones familiares, y para trabajar cosas que tenían que ver con otros temas, y a lo que se centraban en las constelaciones era a esta cuestión de revisar qué pasó, que ella no había tenido hijos, cuando es un asunto que ella arregló como 40 años antes. Esta parte de mantener la autonomía y que sabemos que pasa en la educación y sabemos que pasa en todos lados, solamente que, ¿por qué hablo de laicidad y secularización? Porque luego a veces en el ejercicio profesional la gente piensa que porque tú estás en tu consultorio que se le llama privado, entonces no tienes una responsabilidad en relación a esa autonomía, porque lo laico es para el Estado y no para
quien hace consulta privada, ¿sí? Y esto, o sea, y esto puede pasar o sea, se los digo, y bueno, nada más quiero decirles que cuando llega conmigo, sí, sí pasó por gente que había pasado por formación en sexología, ¿eh? O sea, con esta cuestión, no es como psicólogo en general, ¿eh? O sea, sí había pasado por una formación en sexología alguno de los terapeutas. Entonces, la construcción de la autonomía tiene que ver con eso, con que el Estado empieza a funcionar de manera diferente, el arte de manera diferente, la ciencia, ya no regulados por lo religioso, y se supondría que la práctica profesional también. Y lo que estamos viendo es que el tema de la autonomía, me parece que en el tema de sexualidad persiste esta regulación de la sexualidad con marcaje religioso y no se autonomiza, y que mientras el criterio de separación en términos de laico es muy claro en la educación laica y queda claro que sí, pero que cuando hablamos de la consulta porque se llama privada, pareciera que no tuviera que ser autónomo, ¿no? Entonces está esta parte. Este es otro de los ejes. Un tercer eje que pasa con este proceso de secularización es que como ya el Estado no impone la religión, va a ir disolviéndose, va hermanado con lo del Estado laico, es decir, ya se va haciendo un asunto que no impone el Estado, se vuelve un asunto privado, donde cada quien elige y se autoescribe, es decir, ya la gente ya no se mata una a otra por tener una religión, ¿sí? O sea, ya llega el momento en que no, pero se vuelve un asunto privado y entonces ya el Estado no puede imponer, no puede prohibir, ¿sí? Y tampoco interviene para que otras instancias lo hagan. Es decir, alguien puede ser católico, pero el Estado no le puede obligar y ya no hay alguien que tenga que obligar a alguien que porque se dice católico, entonces tenga que tener, por ejemplo, relaciones sexuales hasta que se case, por ejemplo. ¿Sí? O sea, ese es un asunto privado porque puede mantener su adscripción como católica a lo que le dé su gana con una serie de creencias, pero con otras no. O sea, ¿sí? Y se vuelve un asunto privado que el Estado ya no regula. Y lo que va pasando con esto es que me voy a pasar a la última, que es, se va dando una recomposición religiosa y una diferenciación. La diferenciación es que empieza con la reforma y que entonces era un catolicismo y luego se forman distintas formas de catolicismo, viene lo que le llaman el protestantismo y luego vamos a tener otras modalidades. Se va pluralizando, hay un proceso de pluralización en este proceso de diferenciación también, ¿no? Se separa religión y sociedad se va diferenciando y además hay una pluralización de religiones, ¿no? Y de visiones derivadas de las mismas creencias. Y, y lo que va pasando es un proceso de recomposición más en la modernidad. Todo esto lo plantea una autora que se apellida Shannon, autora que se apellida Shannon, y este último criterio, recomposición lo plantea otra autora que se llama Daniele Duleyer, que habla de que en este proceso la gente va haciendo una especie de religión a la carta. Es decir, yo llego y entonces, o sea, yo, por ejemplo, Armando, he decidido, mi papá un día decidió ser ateo, entonces no hice mi primera comunión ni nada, pero luego, en realidad, para mí ha sido divertido ser padrino. Hay una parte interesante de tener ahijados y esto es sagrado y aunque yo no creo una serie de cosas, el tema ese, pues me lo quedo. Y entonces la gente puede decidir, no tengo tal, o sea, puedo ser católica, por ejemplo, pero estar de acuerdo con el divorcio, con el aborto, con la homosexualidad, con los criterios de mi salud, no espero a que me los diga el obispo, ni ni mi pastor, sino que los criterios de mi salud sigo la información médica, ¿sí? Y, y además me hago limpias. O, o me hago cartas astrales, o me leo el tarot, o, o tomo flores de Bach, por ejemplo, ¿no? Y entonces el proceso de recomposición quiere decir que entonces cada quien hace, ella le llama así, hace su tapiz de creencias, su propio tapiz de creencias, y entonces al hacerlo, las mismas religiones van teniendo cambios, se van impactando las mismas religiones, ¿no? Las mismas comunidades religiosas se van transformando.
¿no? Ese es el proceso de recomposición donde pues puede haber distintas formas de ser católico, ¿no? En la encuesta decía por tradición, por convicción o a mi manera, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber distintas formas y que se van diversificando. Es más, yo creo que voy a abrir de nuevo esta parte de la encuesta, porque puede ser interesante este criterio de cómo se definen. Aquí están. Creyente por tradición, el 41.8%, que tenía que ver principalmente con los católicos, porque no había tanto procesos de conversión. Mientras que creyente por convicción era más frecuente entre bíblicos y evangélicos porque no era necesariamente la que les inculcaron los abuelos, sino que los papás pasaron por un proceso de conversión religiosa y que pues ahora es muy reciente y entonces hay un tema de convicción. Ahora, los cambios por los que la gente pueden ser por cosas muy profundas éticas, pero también pueden ser por cosas como el tema, no sé, el alcoholismo y las adicciones. Entonces la gente tiene problemas para controlar su alcoholismo, sus adicciones, y entonces donde le ofrecen el apoyo es una iglesia, pues católica o evangélica, o testigos de Jehová, y entonces ahí encuentra su regulación y se convierte. O sea, no siempre tiene que ver con eso, ¿no? El ejemplo que me gusta pensar es, piensen en Yuri, ¿no? La cantante, ¿no? Que en los 80s salía con bailarines, claramente el tema de hombres gay era como muy evidente y de repente tiene un colapso personal y emerge un mayor compromiso y una mayor convicción con creencias evangélicas y luego pues eso le cambia la vida, pero luego ya no lo deja en un asunto privado, sino que convierte sus conciertos también en predicaciones, ¿no? Entonces, estas son como algunas cosas que pasan, ¿no? Y entonces, bueno, la gente puede ser creyente por tradición, por convicción, o a su manera, o no practicante, ¿no? Entonces, este tipo se van generando estos distintos matices. Y el último que tiene que ver con esta parte de la secularización, que tiene que ver con nosotras, nosotros, nosotres, es este proceso que se llama generalización. La generalización consiste en que va a haber cosas de los valores y los significados que tienen en la religión que se van a mantener a través de la secularización y nada más se van a transformar. Y el ejemplo más claro es la homosexualidad. La homosexualidad deja de ser vista como una enfermedad, pero entonces, digo, como un pecado, pero entonces adquiere la categoría de enfermedad o de delito. O los valores, por ejemplo, que mantienen este orden. Uno de mis planteamientos es que en esta sociedad hay un cierto orden considerado válido que viene de la religión católica y que nos da mucho miedo como sociedad que este orden se vaya a convertir en un caos y entonces se mantienen ciertas cosas, cambian de lo religioso ahora a otra adscripción. El ejemplo más claro que podemos tener ahorita es cuando dices todes y que entonces va a haber gente que va a tener mucho miedo de que se esté perdiendo la noción de hombre y mujer en el tema del lenguaje y qué va a pasar con el lenguaje. ¿Sí? Tienen miedo de que esto que conocen como cultura se vaya a desvanecer. Y entonces tratan de controlarlo, tratan de regularlo, o por ejemplo, esta parte, no sé, como el tema del sexo derivado de lo biológico, ¿sí? Es este binarismo que tenemos de género y que que viene de la religión, ¿sí? Pero que viene de esta noción de orden social, porque en nuestra sociedad solamente hay lugar para dos, mujer y hombre, ¿sí? Aunque en la vida real haya otras identidades y aunque en otras culturas, incluyendo en nuestro país, haya otras formas de construcción del ser y otros géneros, esto es lo que aparece en el orden. Y el tema de que desaparezca en el lenguaje genera miedo, miedo a la pérdida del orden social y qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso permanece. Y bueno, no tengo aquí datos, pero en estos encuentros del fenómeno religioso, por ejemplo, me ha tocado ver ponencias en donde alguien estudia ateos, ateos donde el porcentaje que están en contra del aborto
sigue siendo muy alto, donde el porcentaje de homofobia sigue siendo muy alto y donde estar en contra del divorcio sigue siendo muy alto. Y entonces es un ateísmo donde permanecieron estos valores regulatorios tradicionales de la regulación de la sexualidad. Y este proceso de la generalización es como que todo va cambiando, pero hay cosas que permanecen porque de alguna manera la sociedad las considera como un ancla y que luego quien maneja el poder, digamos, religioso, también trata de utilizarlas porque ese miedo les da poder. ¿A qué me refiero? Eh, el discurso oficial de la jerarquía católica sobre el tema de la homosexualidad habla de que es una conducta desordenada. Cuando yo estuve trabajando en mi tesis, me encontraba eso de la masturbación, es sobre educación sexual, la masturbación como una conducta desordenada, la homosexualidad es una conducta desordenada. Y entonces, como me encontraba esto, dije, este es un tema de una discusión entre el orden y el caos. Y entonces, pues sí, es el miedo a la pérdida del orden, ¿no? Y entonces, qué nos vamos a encontrar? Que puede haber un uso estratégico para posicionarse. ¿De qué estoy hablando? Mire, por ejemplo, en 2019 tuvimos un grupo de crecimiento en diversidad sexual donde, pues al ser nosotros más hombres que mujeres, sí teníamos 10 mujeres, entre ellas algunas mujeres trans, y 20 hombres. De esos 20 hombres, 5 habían pasado por el seminario. Y entonces ellos se fueron al seminario porque estaban muy preocupados de qué iban a hacer con su sexualidad y buscaban una alternativa donde ellos no se tuvieran que casar y donde pudieran aprender a controlar su sexualidad. Y entonces pensaron, y además, pues en los lugares de los que venían, pues tenían familiares muy religiosos, entonces dijeron, pues el seminario. Pero llegando al seminario, pues se encuentran con los otros que planearon lo mismo y entonces ahí mismo empiezan a tener sus amistades. Y entonces cuando hablamos de cómo aprendí, o sea, cómo conociste a la comunidad gay, por ejemplo, ellos hablaban de cómo conocieron a la comunidad gay del seminario, cómo se asumieron, cómo unos los ayudaron a asumirse, cómo construían relaciones de pareja de manera abierta, porque parte del proceso que se seguía era como dejar que ellos supieran cuál era su camino, mientras que entonces eso estaba sucediendo ahí, mientras que por fuera, políticamente, se sigue utilizando de una manera de posicionamientos muy fuertes, ¿no? Tengo una de mis consultantes me decía, mira, yo tenía un problema donde yo me rechazaba a mí misma y a mí quien me ayudó a aceptarme fue mi pastor de la parroquia de Santa Teresita. Es decir, el padre Juan Sandoval Íñiguez me ayudó a aceptarme como lesbiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bueno, la gente puede tener estas creencias que son distintas, igual que los políticos, pero entonces luego llega un momento en donde se hacen intervenciones regulatorias porque utilizar ese miedo a la pérdida del orden para mantener la autoridad de ser ellos quienes deciden lo que está bien y lo que está mal, aunque en el fondo, en realidad no estén, por ejemplo, realmente en contra de la homosexualidad. O sea, hay un tema. Y esto pasa con estos procesos, ¿no? Que van a persistir, persisten porque les tenemos miedo de como sociedad, de que este orden social, que en realidad son muchos órdenes, o sea, la diversidad es eso, en realidad hay muchos órdenes sociales y discursivos, ¿sí? Y que tratar de homologarlos y de unificarlos lo dicen Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, es como tratar de domesticar el campo de las diferencias. Pues las diferencias ahí están, ¿sí? Es como querer que haya un solo orden, pero eso no existe. Existe como un ideal, un orden legítimo, un orden que está ahí, un orden que a la gente le da validez, pero eso no significa que la gente lo reconoce como válido, pero eso no significa que la gente lo practique y lo haga. Entonces, este orden derivado de la religión va a permanecer en el familismo, digamos, en la forma, en las homofobias, en las regulaciones de la sexualidad para controlar el placer, en esas formas en las cuales la sociedad le apostamos que se conserva nuestra forma de sociedad y no se vaya a convertir en otra, ¿no? ¿Sí?
Y bueno, la secularización tendría que ver con esos y el fenómeno particularmente tendría que ver, que nos interesa, es este asunto de poner en la mesa la importancia de la autonomía de la gente y la autonomía de nuestra práctica en relación a nuestras creencias personales y religiosas y esta parte de esas cosas que quedaron como residuos de un orden social que se cree que es el que nos va a mantener, porque si no, esto va a colapsar, aunque en realidad pues ese orden legítimo no es un orden real, ¿no? Es un orden ideal, o sea, la gente en la práctica está haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Mientras que, y bueno, planteando esto, ¿cómo se va quedando esta noción de lo que queda de este orden social de la sexualidad? En este orden social de la sexualidad, eh, pues nos vamos al, dicen los antropólogos, que si quieres conocer una cultura, verifica tu mito de origen, ¿no? Y nuestro mito de origen de la cultura judio-cristiana, pensando en este orden social que viene de lo católico, porque nosotros sabemos que somos un sincretismo y sabemos que está la influencia externa y sabemos que está todo lo que hemos movido los movimientos sociales, pero sabemos que estas cosas se nos venden como fundantes porque se nos inculcan como el origen de la sociedad y del mundo y del universo, ¿no? Se crea al varón y a la mujer en imagen y semejanza como personas complementarias, como en el Génesis, y entonces va a haber esa querer producir la complementariedad. El discurso de los antiderechos, el discurso de las, con perspectiva católica de género está en relación a la complementariedad, pero que luego la gente en nuestra práctica también podemos traer esta cosa de la complementariedad. ¿Sí? O también en la construcción de hombre trans o de mujer trans, también podemos estar apelando a estas construcciones binarias, ¿no? De género, que son las que tenemos, ¿no? O sea, yo me veo, mi construcción es muy heteronormada, ¿no? Es muy, pues entonces, de alguna manera, al ser fundantes, siguen estando presentes. El hombre deja a sus padres y unirse para formar con ella un solo ser. La heterosexualidad, es decir, hay una noción, hay un binarismo sexual en el cual se considera, dice Judith Butler, la matriz heterosexual consiste en que hay una supuesta coherencia entre ese sexo biológico, productor de la identidad de género, y también productor del deseo. Y entonces es un sexo biológico binario que produce una identidad de género binaria derivada del, o sea, el esquema cisgénero y heterosexualidad obligatoria. Y entonces viene desde ahí y les dice, les bendijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y someterla. Esto último tiene que ver con el capitalismo, pero el primero, pues tiene que ver con esta cuestión de lo que se entiende como el plan de la vida más allá de lo que el sujeto tiene, la sacralización de la vida. No la vida en lo biológico y no la vida como el derecho a la vida, a la dignidad, sino la vida como algo sagrado que no es tuyo, sino de un Dios y que va siendo como parte de un plan, ¿no? Y que entonces dentro de esto, pues aparece la reproducción como algo sagrado, que es parte de un plan divino y que entonces no te puedes brincar y por eso la sacralización de la vida y por eso las complicaciones con el aborto y por eso las complicaciones con el tema de los anticonceptivos y aparece como el deseo de... Esto lo hice haciendo revisiones de las encíclicas católicas, porque decía en la tesis, ¿cómo vas a documentar que el discurso que dicen en contra de la educación sexual es religioso? Porque los grupos que están en contra de la educación sexual se basan en las encíclicas. Cuando tú revisas y comparas con lo que dicen las encíclicas, viene de ahí, aunque ellos te digan que hablan de la Constitución o de la Declaración Universal de Derechos Humanos o de la ciencia, en realidad viene de las encíclicas y de ciertas encíclicas. Y entonces en ella se plantea el deseo y el placer como algo que no es para ti, sino que es algo para facilitar este plan divino superior que es la reproducción y que se da en un contexto de amor que va a dar a formar una familia, ¿no? Y entonces, pues en esta parte, lo que nos vamos a encontrar con este discurso legítimo en relación a la sexualidad, cuando hablo de discurso legítimo no es porque realmente lo sea, sino es porque la sociedad le reconoce su legitimidad, su validez, lo reconoce como el más válido, incluso aunque lo que la sociedad haga sea otra cosa, ¿sí?
los sexos como opuestos y complementarios, el género como binario, la sacralización de la reproducción como la vida, los métodos naturales, solo métodos naturales, ¿sí? La sacralización de la vida desde la concepción y que entonces esto va a venir y va a dar posiciones claras en relación al dispositivo intrauterino y el anticonceptivo de la emergencia que te los van a plantear como abortivos y el aborto concretamente. El asunto en educación sexual del derecho de los padres a educar a los hijos porque son su descendencia y porque hay un mandamiento que dice honrarás a tus padre y madre y que entonces sí, es algo que ha sido cíclico. Y digo ha sido cíclico porque en el debate de 2006 sobre los nuevos contenidos de educación sexual, el derecho de los padres dejó de funcionarles porque el concepto de interés superior del niño, de la niñez tuvo mayor peso, pero luego empezaron a llamarse organizaciones por los niños. Aquí se llamaba Jalisco es uno por los niños y luego a partir de ello se formó el Frente Nacional por la Familia y en Perú hicieron una campaña con mis hijos, no te metas. Entonces hacen ese puente y luego lo que sigue es otra vez los derechos de los padres vuelve a tener otra presencia, ¿no? Es decir, algo que parecía que ya no les había funcionado, luego lo reviven, ¿sí? El rechazo al placer, ¿sí? Como una valoración de la abstinencia y una valoración en esta parte que tiene que ver con esta mortificación que les decía al principio y el tema del rechazo de la diversidad sexual, que tiene que ver con el rechazo o con manifestaciones mucho más sutiles como la invisibilización y la falta de reconocimiento, ¿sí? Y que es un fenómeno complejo y que cómo lo vivimos de una manera cotidiana. Bueno, pensemos en esta parte que puede estar tan oculto. Bueno, está la abstinencia, la fidelidad del condón en la educación sexual como el modelo que ellos piden, ¿no? Entonces, estos son como varios, pero que esto también puede estar de manera explícita en ellos, pero que puede estar subyaciendo en nosotros y en gente muy cercana. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve haciendo acompañamiento a colectivas de diversidad sexual. Y entonces las colectivas con la que estaba trabajando hace 5 años colapsó porque empieza a tener la vertiente feminista trans excluyente. Bueno, ya lo que me entero es que hay una maestra que no estaba reconociendo la identidad. Pero entonces imagínate, piénsate una maestra que en el 95 ya era el soporte de mi compañero que tenía el colectivo gay en ese centro universitario que él lo lideraba y ella era su soporte y entonces siempre aliada y que entonces de repente en 2016 te das cuenta que hay una compañera trans cuando ya llegan las mujeres trans a la universidad y le dice, no te puedo decir tu nombre que tú me dices, yo tengo que usar el que viene en la lista. Es como muy extraño, pero así es. Y claro, lo que luego esas colectivas van a colapsar es pues porque viene esta vertiente que rompen ya las feministas trans excluyentes con las otras que son bisexuales porque pues tienen relaciones sexuales con hombres, con las heterosexuales, con los chavos gay y con las mujeres trans. Y bueno, esto queda muy bien, pues luego se derrumba, ¿no? Se colapsa. Pero tiene que ver con estas cosas que van permaneciendo con el reconocimiento de qué es una mujer y que además viene naturalizado en eso que ya cuestionaba Judith Butler de ese binarismo sexual que se asume una coherencia entre sexo biológico, identidad de género y deseo, y que entonces así se queda. Y entonces las compañeras, por ejemplo, hay un discurso de sentirse que son invadidas por alguien que visualiza como hombres y un sesgo personal no reconocido, un sesgo que sí me parece que es inconsciente, de no reconocer que se están convirtiendo en alguien que a la gente le dicen qué es lo que puede ser y lo que no puede ser. Es decir, en este trabajo de lucha por las libertades, esta parte donde yo me creo que yo te tengo que decir a ti quién eres. Es un principio así en movimientos sociales y ética que no puedes hacer, pero que está ahí y te ganan las convicciones que tienen que ver con lo político, pero que de alguna manera viene también esto que permanece como esa generalización de eso que es sembrado como lo biológico esta coherencia que está ahí emerge, ¿no? Que es como,
¿Cómo es? Es como, haz de cuenta, como aquí donde vivo es una zona que se llama colonia indígena, era una comunidad indígena, y entonces había mucha tierra y luego pusieron un empedrado, y luego sobre el empedrado, luego pusieron el pavimento. Y entonces hay momentos en que se quiebra un poco el pavimento y se ven las piedras abajo, y luego hay momentos además en donde alrededor del pavimento sale el pasto, ¿no? Es un poco como eso. Esto es un poco como esta cosa que pasa. Esas cosas que quedaron ahí generalizadas, de repente emergen y en los procesos de interacción se van validando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el gobierno de Trump? Que tiene que ver mucho con el tema de las redes sociales. El algoritmo fue generando que la gente que piensa de determinada manera empiece a encontrarse una con otra, ¿sí? Les digo a mis alumnos, ¿por qué crees que si tú estás en contra del presidente, y toda tu gente que está en tu red social está en contra del presidente, ¿cómo crees que ganó? Pues porque en tu red social está solo la gente que piensa como tú principalmente. Esto lo que va pasando es que se van encontrando y entonces empiezan a emerger este tipo de cosas, ¿no? Más las cosas que efectivamente tampoco nunca se fueron. El tema del consultorio de aquel que prescribe la heterosexualidad, el que prescribe la monogamia, el que es esa parte de estas situaciones que están ahí. Y que, bueno, y que hay distintos escenarios y estos escenarios que nos toca interactuar desde esta formación, el trabajo en sexualidad, son debates en las legislaturas, conceptuales con las iniciativas que tienen sobre aborto, anticoncepción, sobre matrimonio igualitario, identidad, infancias trans, y entonces es debatir el plano de la política, el plano de la política pública federal, estatal y municipal, cómo se diseñan las políticas públicas, el debate por los libros de texto, donde hay cosas, por ejemplo, que se normalizan o se naturalizan. Un ejemplo de política pública donde se invisibiliza algo es, me tocó en el 2000 estar trabajando con el método sindrómico de infecciones de transmisión sexual, se llamaban todavía a fines de los 90 enfermedades de transmisión sexual. Y entonces había varios síndromes y era pues el bubón inguinal, secreción vaginal, uretral, era TAS. Y bueno, cuando fui a llevar unos trabajos en la Conferencia Internacional sobre SIDA en Ginebra, tomé un taller donde estaban autores del modelo. Y yo les pregunté que por qué no aparecía, por ejemplo, un síndrome anal u oral. Y la respuesta fue que, ay, es que no se les había ocurrido. Eran médicos ginecólogos heterosexuales y que su clientela iba en ese sentido y simplemente no se les ocurrió. Y entonces a la hora que lo integras con lo de VIH es como muy complicado porque en VIH ya teníamos muy claro la concentración en hombres que tienen sexo con hombres y de repente el modelo en enfermedades de transmisión sexual era muy heterosexual en el sentido heterosexual cisgénero, ¿no? O sea, porque no era heterosexual en la cuestión trans, era heterosexual cisgénero, ¿no? Eso era el concepto que ellos tenían, ¿no? Y entonces se va visualizando como en esa manera, de la misma manera se puede entrar como en otras. Puede haber, por ejemplo, en el uso del lenguaje, pensar, por ejemplo, la política pública, ok, entonces se habla de parejas sexuales. ¿Y qué pasa cuando no es una pareja? ¿Y qué pasa cuando no es una sola persona, que es un encuentro con más de dos personas? Incluso a veces hasta, por ejemplo, tengo uno de mis alumnos, que estoy asesorando, aplicó una encuesta preguntando cuál era el estatus de relación, donde él se pregunta el acuerdo de exclusividad sexual entre hombres gay, ¿cómo le hacen? Porque en realidad lo que se encuentra es que no lo cumplen, dicen que sí, pero no. Pero él les pregunta si están soltero, casado, en unión libre, pero nunca le pregunta si tienen más de una persona en esa relación simultánea, aunque sea su pregunta de investigación, aunque él es gay y trabaja con comunidad gay, y aunque él sabe que están teniendo vida sexual fuera, pero nunca se le ocurre preguntar si alguien está en más de una relación al mismo tiempo. Inclusive algo que pasaba desde antes, como que uno pudiera estar casado con una mujer y al mismo tiempo tener una pareja hombre, por ejemplo.
que era algo que era mucho más frecuente antes. Esta parte de asumir la monogamia y presentarlo como esta parte en eso, o incluso el tema de la sacralización de la familia. ¿Cómo se llama nuestro programa de métodos anticonceptivos? Se llama planificación familiar. O sea, la gente planea, es prescriptivo, se planea formar una familia. Y entonces, claro que con las adolescentes no funciona porque desde el nombre es pensado en una familia, pero también los métodos en mismo están pensados en mujeres unidas con hombres de manera permanente. Entonces, incluso a la hora de pensar cuáles son los insumos médicos que se van a tomar, a las adolescentes no les checan como para su vida, ¿no? Entonces, esta parte de hormonizarse, por ejemplo, con pastillas es como mucho más complicado. Algo que no funcionó por el tema de la constancia eran los parches, pero por lo menos los parches era algo que se podían quitar y poner, pero que esta cosa de las chicas verse como permanentemente hormonizadas con métodos anticonceptivos, pues no les checa, mientras que para una mujer que está unida con un hombre, pues es un asunto que lo tiene más claro, sabe que viven juntos y en que cualquier momento podrían tener relación. Es esta cuestión que está ahí, y entonces asumir la heterosexualidad, asumir los cis, no, o sea, le asumimos la identidad, el nombre a la gente, ¿no? El tema de asumir que la gente se va a reproducir, preguntárseles a las mujeres, ¿tienes hijos? ¿No? Ah, ya los tendrás, ¿no? O esta parte, proscribir como normalizar, como que asumir que alguien es heterosexual o invisibilizar cosas, ¿no? No pensar que hay prácticas y experiencias que existen de la gente, ¿no? Es decir, el tema de las disfunciones sexuales, por ejemplo, pensadas en penetración pene-vulva, pero no pensadas como disfunciones sexuales, dificultades para una penetración anal cuando sí se quiere, por ejemplo, ¿no? No pensar o sea, donde los discursos se van centrando en esos, o la parte de patologizar de manera sutil las diversidades sexuales y las rupturas de los modelos y de acuerdos de relación. O que luego, por ejemplo, vas al consultorio y entonces, así como te focalizan sobre que no te embarazaste o no tienes hijos, entonces yo puedo ser como homosexual, voy porque tengo un duelo por una cuestión personal o de pareja, y entonces se remiten a hablar de mi homosexualidad cuando no es lo que necesito hablar, cuando se asume que es el motivo de consulta, o esta parte como de juzgar o de castigar a la hora de la hora o maltratar a la gente. Este tipo de prácticas que son así como lo que le llaman micromachismos sutiles y que no se ven, pero que entonces tienen que ver con un asunto de falta de mantener una autonomía en nuestras creencias personales y nuestros sesgos personales a la hora de la práctica y que no son tan visibles. O sea, no es una cosa que a lo mejor, por decir, bueno, yo pienso que lo más natural es la homosexualidad, no es algo por lo que a lo mejor mi consultante me va a denunciar, ¿sí? O porque en una política pública no se habló de algo, a lo mejor no necesariamente me van a enjuiciar por eso. Es decir, cosas que pueden aparecer como desapercibidas, pero que están ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas regulatorias que persisten y que yo creo que es muy importante irlas trabajando, porque son aparecen como sesgos personales y no los vemos, ¿no? Voy a regresar a algunas cuestiones en la parte conceptual. Esto tiene que ver, en principio, con la noción de lo público y lo privado. ¿Y qué es lo público y lo que es lo privado, no? Estaba en la noción de la economía liberal que decía que lo público era el Estado y lo privado era la iniciativa privada, o sea, las empresas. Dice José Casanova que hay otra vertiente que dice que lo público, la comunidad política, desde una cuestión legal republicana, y que lo privado, la ciudadanía, como en esta cosa dualizada. O que había esta noción del feminismo de entender como público lo visible, lo privado lo no visible o lo reservado. Y al mismo tiempo lo público lo productivo, lo privado lo reproductivo, que es un gol. Bueno, pues voy a plantear dos ideas de base. La primera es lo que dice José Casanova, es que en realidad hay una esfera como más fluida y polimorfa, porque entonces lo que yo haga en mi consulta privada, o sea, realmente es privado, pero es una atención pública, ¿no?
O sea, entonces no es, o sea, aunque sea consulta privada, es soy particular, pero de todas maneras es un servicio público y hay una ley de profesiones y hay una ética profesional y entonces de repente no nos queda claro, pero esta parte es como mucho más difuso, ¿no? ¿Sí? Y eso es importante. O que luego, no sé, Blancar te pone el ejemplo de la comida, dices, lo que coma cada quien, pues ese es un asunto público o privado, pues sí, lo que elija cada quien es privado, pero tiene implicaciones públicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay cosas que van a implicar obesidad y son motivo de política pública, porque si se deja que se meta todo lo chatarra en las escuelas, pues puede ser un desafío para la salud. No solo por la obesidad, lo vimos con el COVID, que era un criterio de vulnerabilidad, o sea, están ese tipo de cosas. Lo mismo en el tema de la sexualidad. Y tenemos como otros desafíos, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, del bareback, ¿no? De la gente que dice, yo puedo tener sexo sin protegerme, pero sí, pero luego el medicamento lo voy a recibir de los fondos públicos, ¿no? Entonces, de repente, esta cuestión entre lo público y lo privado puede ser difuso. Y yo creo que sí es importante en una reflexión ahora que dice Nancy Fraser. Ella dice que esta separación entre lo público y lo privado no es otra cosa más que un criterio de la burguesía para establecer una área donde el Estado no se puede meter a regularlo porque es propiedad privada y otra área donde ellos pueden meterse cada que quieran porque es público en los asuntos de gobierno. Y dice, tenemos que trascender eso y entender que lo público y lo privado primero se mueven. ¿Cuál es el ejemplo más claro que ella pone? Violencia intrafamiliar. En algún momento se creía, ese es asunto privado, y luego en algún momento entendemos que no es cierto. La seguridad de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes es un asunto también público. Y esta cuestión, entonces el criterio tendría que ver con cosas de interés común y que el reconocimiento como interés común, o sea, a veces se entiende y a veces no, ¿sí? O sea, el tema de la homosexualidad, antes la gente contenta de que asesinaran a alguien y ahora entonces empieza a verse como un asunto de interés común el que no se violente a niñas, niños y adolescentes en el tema de la orientación sexual. O sea, esas van siendo las transiciones y el tema que tenemos que pensar es cuáles son los asuntos de interés común. O sea, lo que pase con los niños era un asunto privado con los papás, como si fueran su propiedad. Ahora no. Tú te enteras de que hay una violación de derechos humanos de una persona menor de edad, tienes que denunciar porque es un interés común. Es tu interés, aunque no sean tus hijos, no eres el papá, pero es tu interés y tienes que denunciar y demás, ¿no? Y que entonces lo que ella plantea es que tenemos que pasar de esta noción, de esta división, a pensar qué cosas son de interés común y tenemos que intervenir, participar, proteger, cuidar, ¿sí? Y qué cosas son privados y lo que tenemos que hacer es cuidar que sigan teniendo su privacidad. Como algo que se reconoce como privado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, apenas con los principios de Yogacarta, ¿no? Entonces, esta parte de ese es el concepto de privacidad, aquello en lo que no me debo de meter. Y esta cuestión entonces, lo público, interés común, más allá del sujeto, y entonces el Estado tiene que hacer regulaciones porque son asuntos de interés común y tenemos posibilidad de intervenir. Y lo privado es asuntos personales que el Estado no tendría por qué imponer o prohibir. Y su papel es proteger la privacidad. El matrimonio, por ejemplo, tendría que haber sido reconocido también como un asunto privado. Con quien decida yo compartir mi vida y mis bienes, porque los construimos juntos, tendría que haber sido un asunto privado desde hace muchos años. Pero es parte del proceso de secularización, que cuando se separan Iglesia y Estado en México, entonces el Estado es el que va a crear el registro civil y empieza a regular el matrimonio, pero es el mismo matrimonio concebido como sagrado. Y no es sino con el paso de los años, el movimiento feminista logra que se reconozca el divorcio y luego que se vayan bajando las causales de divorcio. Todavía el tema de considerar el adulterio un delito estaba por ahí desapareciendo el delito federal como en 2009. Imagínate que una pareja es swinger y que entonces ya que se pelean lo pueda demandar por adulterio, cuando podría haber sido un acuerdo de pareja, por ejemplo. Es entender que el acuerdo que tomen no es responsabilidad del Estado como vigilar qué acuerdo toman. O sea, este tipo de cosas, hay un proceso.
y que entonces detrás de esto hay un concepto que tiene que ver con la libertad de conciencia, que tiene que ver con este derecho a ejercer nuestra capacidad de conocer, de reflexionar, de tomar decisiones sobre cosas que son de nuestra vida, ¿sí? Sobre nuestras creencias, sobre nuestras pertenencias, sobre nuestras prácticas, el derecho a decir quiénes somos y no que alguien venga y me diga, no, es que tú eres esto, ¿sí? Entonces, este asunto es muy importante, el tema de la autonomía y del asunto de, pues, la libertad de conciencia en ese sentido. Y estamos sobre el tiempo. Yo aquí quisiera terminar para ver qué reacciones y comentarios hay, porque yo creo que ya estamos en un tiempo como bastante avanzado, ¿verdad? Ya perdí la noción, sí. Me gustaría escuchar aquí comentarios, reflexiones y... Bueno, Armando, muchísimas gracias. Yo creo que sí hay un montón de reflexiones. Si pienso como en la tormenta que estaba ya en Morelos, que eran unos relámpagos impresionantes, las palmeras se flexionan y los seres humanos también nos podemos flexionar, pero sobre todo reflexionar. Yo creo que todo lo que has dicho mueve a mucha gente a pensar y yo creo que es como una invitación a sondear pues por nuestras entrañas. Hay varias intervenciones, hay varias participaciones y voy a comenzar pues como que al revés. Voy a comenzar con Silvia Susana, que dice, una disculpa, la charla está buenísima, yo creo que sí, pero me tengo que ir. Ya después buscaré la grabación. Saludos. Bueno, esto me sirve para seguirles invitando a que escriban sus participaciones. Tengo aquí varias, sobre todo de Oscar. Y si van a intervenir, que sea breve, que no sea más grande que la plática de Armando. Entonces voy a leer primero las participaciones de Oscar y después le voy a dar la palabra breve a Selma y a JJ San Vicente. Dice Oscar, Armando, un sistema laico también implica forzar o propiciar a que diferentes religiones se respeten entre ellas. Pues lo que pasa es que se cambian, hay una parte donde el Estado le toca regular y parte del regular es mantener este asunto de la convivencia pacífica. Fíjense que el tema que luego decimos, no, no queremos tolerancia, queremos respeto, el tema de la tolerancia viene de la tolerancia religiosa, porque hubo tiempos de guerras de religión donde la gente se mataba porque había otra creencia. Y entonces la tolerancia fue aprender a aguantarme aquello con lo que no estoy de acuerdo del otro y pensar que no tenga que morirse el otro, ni me tenga que morir yo porque pensamos diferente. Y entonces parte de las reglas del juego tiene que ver con la parte de construcción de una convivencia pacífica, en donde el Estado laico tiene que ver con que unas religiones no impongan a otras ni a la ciudadanía. ¿Sí? Es esta parte. Es decir, ni a su misma religión. Es decir, por ejemplo, una persona puede decir que es católica y estar en contra de lo que dice alguno de los planteamientos católicos y el Estado, pues, tiene que intervenir si le imponen. O sea, es parte de eso de lo laico. Solamente que pues, no, va a tener sus limitaciones, pero en la parte de una convivencia pacífica sí es promoverlo. El tema de hasta dónde, pues habría que ver el tema del uso de la fuerza, pues no hemos estado como en ese nivel, pero sí es el tema de que se tengan que resolver conflictos y esa es una cosa que tendría que ser también papel del mismo Estado, ¿no? Y de las mismas religiones, es decir, no es un tema de que solamente pensar en el Estado, sino cómo construir una convivencia pacífica, poder establecer diálogos en los que se pueda pensar diferente. Y un diálogo tiene que ver con guardar una situación así, por lo menos pequeña, de pensar que yo pueda no tener la razón y la otra persona sí.
o inclusive de que puede estar equivocada, pero tiene derecho a estar equivocada. O sea, miren, por ejemplo, está el tema de las terapias de conversión. Y entonces yo creo que es una cosa muy diferente llevarte a los adolescentes a una terapia forzada, violenta y demás, a cuando un adulto va con su pastor evangélico a que le ayude porque él quiere dejar, quiere reprimir su vida homosexual y quiere que su pastor le ayude. Y, y eso lo piensa la persona, lo piensa el pastor, y a mí me parece muy complicado que entonces vas a ir a meter a la cárcel al pastor, porque si un hombre de 30 años que quiere reprimir su homosexualidad le ayuda, que es muy diferente a que va con un terapeuta que le dice que le va a curar, ¿sí? Es un tema que, que es un tema que pasa con temas como, por ejemplo, cuando un testigo de Jehová decide que no le van a transfundir, o sea, no puedes ir y transfundirle a fuerzas. ¿Sí? Entonces, hay como estos puntos de dilema y hay otros, que es como esta parte de poder entender que la gente pues tiene derecho a pensar diferente, a vivir diferente y a regir su vida de manera diferente. El tema es también estos diálogos cuando esto tiene repercusiones, porque luego hay cosas, por ejemplo, para los evangélicos la homosexualidad es un asunto diabólico, entonces por sí mismo es que puedan entender que eso está generando situaciones emocionales para la gente y también que la gente pueda poner en juicio su propia religión y decir, ¿qué estoy haciendo en un espacio donde se cree que lo mío es demoníaco y poder buscar otras alternativas, ¿no? Sí, que es un tema complejo. Sí. Bien, dos intervenciones más de Oscar. Dice, España bajo el Islam fue un periodo laico. Y la otra es, ¿también es un mito fundamental matar al hermano o hay niveles? Y cierro con dos comentarios de él. Conducta desordenada es el modo en que se refieren a pecado. Y luego finaliza con, es un gusto escuchar a Armando, claridad y sencillez. Entonces le respondes a Oscar y después van a venir Selma y José Juan. Mira, la cuestión de España y el Islam, yo desconozco, no, prefiero no meterme en eso porque no conozco esta parte histórica, aunque bueno, en España es una cuestión católica muy, muy clara, pero el tema de matar al hermano, que no queda necesariamente como una ley, pero sí es algo de la parte del imaginario. Y una de las cosas, por ejemplo, en consulta, en las cuestiones, por ejemplo, yo me lo he encontrado en los compañeros en las prácticas en la relación homosexual de la penetración anal, en ese proceso de no dejarme penetrar por el otro, media una cuestión como de un temor al daño. A veces hay esta cuestión que a mí me parece que también remite a esta cuestión como de ser traicionado por el hermano. O sea que esta parte puede quedar en algún imaginario cultural sin que esto queda necesariamente ahí, pero pues habría, es como en un tema que no conozco, pero habría que explorar qué está pasando ahorita con el tema de la delincuencia organizada y toda esta cuestión donde el asunto de la cuestión del matar sí aparece como algo que de repente llega y empieza a crecer como si, o sea, esta parte que hay un no matarás, pero entonces de repente es como tantas cosas que vemos con el tema de la moral sexual y luego la misma vida y el tema de matar a la gente resulta que se ha vuelto algo como tan sencillo. Yo creo que sí, esta parte de la legitimación de matar a otros, sí es algo que también está ahí dentro de estas contradicciones religiosas, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Bien, rápido, Gema Ortiz dice, gracias Armando, saludos. Ahora sí, Selma, por favor, luego José Juan y luego Esther. Bueno, primero que nada, me siento muy contenta de escucharte, Armando. Siempre cuando en los congresos está Armando, voy a escucharlo para poder reflexionar, que eso es lo que me gusta de tu, de tus propuestas, ¿no? No es nada más vengo, critico, digo, y sino vamos a hacer algo, vamos a proponer. Entonces me dejas con mucha tarea por algo que pues, yo pensaba que estaba claro en mí, pero resulta que me hace pensar mucho, 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 me revuelve lo público, los conceptos de público y privado. Me parece que es algo que de verdad
como que ya me lo tragaba yo como pildoritas y resulta que no es tan fácil. Y esto me lleva a esa posibilidad de eh, campos o aspectos que son de difícil solución, ¿no? Los conflictos y la solución de conflictos como algo importantísimo que tiene que ver con público y privado, ¿no? Y con toda esta posición también de los feminismos radicales actuales, que tú lo mencionabas por ahí, ¿no? No te acepto porque eres un hombre disfrazado de mujer. Digo, como que, vaya, que no va, ¿no? Como que vamos a sumar y no a estar asesinando gente, puede ser en lo físico, pero también en la parte sobre todo afectiva, emocional, psicológica, ¿no? Y entonces ahí entra ese que pues me tengo que poner a leerle, a escucharle, a revisarle y a reflexionar muchísimo. Y te lo agradezco mucho y qué bueno que estás en esta, que te escuchamos tantas personas que te queremos además. Gracias. Muchas gracias y también con mucho cariño, Selma, el ejemplo que hemos tenido y demás. Y retomando, fíjense, cómo esta situación tan conflictiva que fue de repente el conversatorio con Amelia Valcárcel, sobre todo por Amelia Eso. Valcárcel, Ajá. ¿sí? Pero lo primero que hizo Amelia Valcárcel fue desacreditar la sexología Uh para argumentar en el tema de las personas trans, cuando la filosofía no ha hecho trabajo con personas trans, cuando el feminismo no hizo trabajo contra personas trans y cuando la sexología sí ha estado haciendo acompañamiento a personas trans todo el tiempo. Pero entonces esa estrategia de invalidar a aquel que tiene la posibilidad y la experiencia de tener una legitimidad es muy interesante, que en esa parte cómo construyen la argumentación, primero deslegitimando y esta parte de la legitimidad en lo religioso es también entender cómo las herramientas de los discursos es apelar a algo que le dé legitimidad a sus ideas. Y entonces son debates argumentativos en los que no hay diálogo, son debates y en donde lo que se usan son estrategias para dar legitimidad a lo que están diciendo y quitarle legitimidad a lo que dicen los otros, sin un diálogo de intercambiar, de reflexionar y sobre todo dejando de lado el tema de la dignidad de las personas, que yo creo que es el tema que tiene que estar en el centro. Ha Muchas sido un gracias. disfrute, Armando, ha sido un disfrute. Gracias. Gracias, Selma. José Juan, Gracias, Paco. Armando, un gusto escucharte, no solo leerte. Bueno, de repente me haces favor de pasarme algunos textos de tu autoría. Me dejas muchas igual inquietudes, pues por el tema de la psicoterapia, el acompañamiento sexológico, a veces estos puntos ciegos que podemos tener desde el ejercicio. Y, y entre muchas cosas que te podría preguntar, reflexionar, me queda una en particular que es el tema de esta administración, sin meternos como mucho en debates de esta administración federal, en donde yo encuentro como un retroceso al tema de diversidad sexual y VIH en particular, como con ciertos intereses de algún tipo, no sé si religiosos o no alcanzo a ver tanto en cuanto a este sexenio. La lucha en el tema de VIH, pues sí se ha reducido mucho, ha frenado eh, pues, fondos, en fin, tantas cosas, estas transiciones políticas de los sistemas de salud. Yo que trabajo para los servicios de salud, todavía. Entonces sí puedo ver un retroceso muy importante en este tema. Siga habiendo nuevamente los activismos de la diversidad sexual, nuevamente vuelven a salir, están ahí luchando, quizás muchos disminuidos por la falta de recursos o por tantas cosas, tantas dinámicas que suceden en las organizaciones civiles en diversidad sexual y en particular en VIH. Entonces, pues bueno, eso, saber tu opinión, ¿cuál es tu postura en relación a este fenómeno que se está sucediendo, ¿no? Eh, yo identifico un fenómeno complejo en donde sí hay retrocesos, pero que además es complejo porque hay dos cosas. Fíjense que no sé si han leído a Francisco Alberoni algo que escribió sobre el erotismo.
Alberoni escribe que el erotismo, como la parte de las diferencias, y Alberoni me parece que es un referente que habla, de alguna manera retoma el ciclo de la respuesta sexual. Él es un teórico que escribió algo sobre movimientos sociales y que luego los teóricos de movimientos sociales retoman, y es muy parecido el ciclo al del orgasmo, ¿sí? Entonces, los movimientos van teniendo una cúspide y luego tienden a bajar y se rutinizan. Y entonces hay que entender también dentro de lo que pasa es que hay un elemento de donde el VIH se van encontrando ciertos recursos médicos y se va regresando al campo de la medicina, y lo tenemos además ahí, que pues ya es al tratamiento, el PrEP, y entonces esto también es parte del mismo ciclo de la enfermedad y del mismo ciclo de los movimientos sociales, y que eso lo veíamos venir incluso cuando salieron estos lemas de cero nuevas infecciones, cero esto, que parecía anunciar que se había acabado el problema. Entonces hay un proceso donde el movimiento social y el tema empieza a dejar de tener fuerza. Y con el movimiento de diversidad sexual algo va pasando también, porque en el momento en que empieza a ser asimilado, se van perdiendo como ciertas fuerzas. Y en este momento, por ejemplo, acá ya tenemos direcciones de diversidad, los partidos tienen direcciones de diversidad, y entonces de repente lo que hacíamos nosotros ahora lo hace el Estado, y vienen nuevos escenarios, y mucho de esto, pues claro que se pierde. Entonces está esta parte donde además sí la administración ha tenido una postura muy clara en contra, en relación al feminismo y la sociedad civil, de desaparecer programas y políticas y fuentes de financiamiento, porque ha sido como un perfil, desaparecieron eso, y eso ha debilitado el movimiento, ¿no? Y bueno, pues también ha sido algo que nos pega, y uno tiene que pues estar viviendo de otra cosa. Quienes tenían como este ingreso ahora tenemos que tener de otra, o sea, quienes teníamos proyectos ahora tenemos que buscarle por otro lado, pero también es esa parte, se va rutinizando en el momento en que se va incluyendo cosas y emergen nuevos, o sea, por eso se van incluyendo cosas, pero entonces queda lo no incluido, por ejemplo, la parte de lo trans, y tiene una visibilidad politizada en una dimensión nueva, y luego lo no binario, pero entonces también pasa eso, porque entonces ahora los gobiernos tienen sus comités de diversidad. Es más, el PAN tiene sus comités de diversidad de jóvenes y hombres asumidos como homosexuales y mujeres como lesbianas, que reivindican derechos de la diversidad sexual al interior de su partido, que es convencional, por ejemplo. O sea, estamos como en ese nivel, o luego activistas que ahora son los que son el de diversidad sexual del partido tal en tal lugar. Entonces va siendo esta parte donde se va como disolviendo, y entonces va perdiendo como fuerza al tiempo que se va como asimilando, y los mismos actores, incluso algunos, empiezan a entrar a ser parte de los mismos partidos, de las instituciones, a estar dirigiendo las políticas que se van abriendo, ¿sí? Digo, claro, las direcciones de diversidad, como se lo pueden dar a alguien que ha estado en el activismo, se lo dan a alguien que es el de confianza de alguien del gabinete, pues, pero de todas maneras, luego él contrata a alguien que es su segundo de a bordo, que sí ha sido la parte de los activismos, y se vuelve esta parte donde ahora se vuelven como oficiales, se transforman, y eso termina también debilitando como parte del activismo. Son estos procesos que son complejos, además de este otro, donde efectivamente ha habido mucho como declaración de desconfianza a la sociedad civil, ¿sí? Y a partir de eso desaparecer fondos del Indesol, los fondos de Censida, etcétera. Eso es un discurso ahí como muy evidente, ¿no? Gracias. Como ya estamos a punto de terminar, les pido que por favor abran su cámara para la foto tradicional en lo que va a intervenir Esther. Adelante, Esther, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a Armando, que como siempre nos ha proporcionado una enorme cantidad de ramas reflexivas, dado lo cual el tiempo, en este momento no tengo tiempo de empezar a explorar y a cruzar muchas ideas y muchos temas que hemos tratado conjuntamente. Pero hay una cosa que sí me gustaría un poco retomar en términos de la construcción de la sexualidad en México.
Nosotros en México tenemos, y ya lo mencionó Armando, no solamente la vertiente cristiana, judeo-cristiana, sino también la vertiente eh, prehispánica de diferentes culturas originarias indígenas. Y tenemos que recordar, y recordemos a Alfredo López Austin, que somos herederos de visiones profundamente binarias. El mundo mexica, particularmente como cultura dominante en el momento de la conquista, es un mundo totalmente binario. El sol y la luna y es cierto, los conflictos, etcétera, hombre, mujer, la homosexualidad es el pecado nefando y es terriblemente eh, castigada. Entonces, bueno, tenemos que pensar, una parte viene de ahí y la otra parte un poco retomando lo que preguntaba Oscar. España, en ese momento, ¿qué España es? Es la España de la reconquista, es la España de la ruptura, no de la tolerancia, porque nunca hubo esa profunda y enorme tolerancia, sino que hubo conflictos entre todas es decir, la España del Islam, la España judaica, la España religiosa, pero qué era el poder dominante aún en ese momento? La Iglesia. El Papa es el que dictamina, el Papa es el que impone la Inquisición, el Papa, porque además, como lo dices muy bien, Armando, es la Iglesia, es el Papa el que le da el poder a los reyes. Los reyes son, y también en muchos otros países, tienen el poder divino y tienen sus prerrogativas divinas, es decir, a partir precisamente de esa unción. Acabamos de verlo en la coronación del nuevo rey inglés. Se le tiene que ungir. ¿Y quién lo unge? Dios. Entonces, tenemos que pensar y reflexionar mucho. A mí realmente me interesa muchísimo todo este tema de cómo se ha construido la sexualidad en México, qué es la herencia que en este momento tenemos. Y déjenme decirles que estoy profundamente preocupada por por esas cifras que nos acaba de dar en la encuesta que mencionó, porque quiere decir que todavía hay una raíz, y a lo mejor no es necesario perderla, pero profundamente irracional y profundamente que todavía nos coloca en que tengamos que tener estas disyuntivas y que tengamos que seguir pensando en una sociedad donde en el momento, afortunadamente, en el momento del COVID, sí tenemos una situación donde hay una vacunación casi masiva, pero al mismo tiempo hay un porcentaje muy alto de la población. Ahora, que no es vacunada porque no quiere vacunarse y en respeto a su decisión de vivir o no vivir. Eh, y bueno, como todas las cosas, yo me pregunto, este, entre mis amigos, entre mis conocidos, ¿dónde están todas esas personas que van por lo menos una vez a la semana a un culto religioso? Porque yo no las conozco. Yo creo que hay una sociedad ilustrada que está cambiando y que está empezando a tomar otro tipo es decir, otro tipo de paradigmas. Y hay que cuidarse también, porque a veces el paradigma científico puede ser igual de opresivo. Depende de cómo se articula con la sociedad. Entonces, Armando, muchas gracias. Das muchísimo que pensar. No hemos ni empezado a explorar esta temática de todas las corrientes evangélicas y cómo han incidido en las culturas latinoamericanas, pero yo creo que este tema es un tema que no puede soslayarse. Es decir, seamos o no religiosos, creamos o no, etcétera, cómo desde la construcción de la sexualidad, como desde la sexología, tenemos que tratar de entender y explorar
cómo el fenómeno religioso incide precisamente en esa construcción y en nuestra construcción. Gracias. Muchas gracias. Sí, y bueno, yo nada más como en algunos puntos aclarar en el tema de la encuesta. En esta encuesta lo que se hizo es para poder establecer una comparación de bíblicos evangélicos y sin religión con católicos, se inflaron los porcentajes de bíblicos y evangélicos, y entonces por eso va a salir como distinto a lo del INEGI, ¿sí? Y la otra es, bueno, pues evidentemente la gente que está en estas prácticas va a estar más acentuadas entre los bíblicos y los evangélicos, y vamos a tener sesgos. Entonces, a lo mejor los que van ahí no están entre la gente que te juntes, pero por ejemplo, yo tengo primos testigos de Jehová que están predicando, y tengo primos pastores evangélicos en mi familia, y mi papá se dijo como ateo. Y entonces hay una cuestión también geográfica, por ejemplo, en los estados donde hay también como una cuestión más cercana a lo rural, la religiosidad es distinta en distintas regiones. Entonces, por ejemplo, está toda esta parte de la región del Bajío, en donde todavía, entre mis compañeras viven, por ejemplo, una de mis compañeras descubrió que su abuelo trabajaba para Carranza, y lo que hacía era ejecutar homosexuales en los trenes, por ejemplo. O sea, en las historias familiares es así. A mis grupos llega gente con familiares que son religiosos y han sido religiosos. Tiene que ver con esta particularidad que sí está todavía. Y, y que luego estas cuestiones de configuración de lo prehispánico, dentro de esta misma colonización que hubo, pues también hay estas diferencias. O sea, esta cuestión de cómo lo que nos dicen las encuestas de mayor presencia de homosexualidad, por ejemplo, en Veracruz, pues claro que también tiene que ver con esta cuestión prehispánica que sobrevive a esta colonización, y que entonces la forma en cómo se vivía la sexualidad en lo prehispánico es distinta ahí acá, todavía ahora en estos siglos después de la colonización. Esa parte que todavía está ahí, que es la historia de lo no colonizado, y que bueno, aquí el tema de lo laico y lo secular tiene que ver con el discurso legítimo, válido o impuesto en lo político y demás, que viene siendo lo católico, pero que hay otros matices, los sincretismos, y que la diversidad pues es más amplia, y que luego pues es como toda esta cuestión de toda esta complejidad, ¿no? Que hay que seguir viendo las particularidades en cada localidad, que luego parece que el conservadurismo está aquí y luego de repente resulta, oh no, el machismo conservador tiene un elemento que luego emerge en Nuevo León y en el norte de manera distinta. La identificación del machismo, a lo mejor no tan centrado en lo conservador, pero luego sí en la política se ve, y entonces están estas cosas que luego no son tan visibles y luego sí emergen a la hora de ciertos dilemas, ¿no? Esta cuestión que pues bueno, está en movimiento, ¿no? También, y a esas cosas que permanecen a pesar del movimiento y otras que cambian, ¿sí? Bueno, así nada más como dato anecdótico, hace muchos, muchos años, yo creo como 20 o 30, Oscar y yo escribimos para una revista que se llama Claudia, o se llamaba Claudia. Hacíamos, bueno, nosotros queríamos escribir en el libro vaquero, porque ese sí hace divulgación. No lo logramos, pero Oscar y yo escribimos para la revista Claudia, pues bastante tiempo, y nos llegaron 3 cartas regañándonos por lo que hablábamos de sexualidad. No voy a decir el nombre del estado, pero ahí vives tú. Los 3 venían de Jalisco, las 3 estas cuestiones. Lo que hablaba Esther y tú de Alfredo, él nos hizo una extraordinaria conferencia, nos dio, la voy a buscar, y se llamaba La sexualidad del cosmos o la sexualización del cosmos. Espléndida, yo la tengo porque se la pedí y me la regaló. Y con esto que dijiste, con muchas cosas de lo que han mencionado, yo me pregunto, quienes trabajan en el ámbito de la sexualidad, quienes trabajamos, ¿cómo podemos verdaderamente practicar la secularización? Y vienen a mi mente 2 cosas. Una, unos versos de un poema que dice, no preguntes por quién doblan las campanas,
están doblando por ti, ¿no? Y otra, Karen Horney, que me parece extraordinaria, uno de sus muchos libros es Autoanálisis. ¿Qué tanto hacemos los que trabajamos en el ámbito de la sexuología, digo yo, el autoanálisis, el sondear por mis entrañas para ver qué es lo que estoy realizando? ¿Sí? Y ahora le doy la palabra a Elena Moreno, a María Elena Moreno. Gracias. Pues solo para agradecer a Armando Díaz tu participación con nosotros en el colegio. Realmente ha sido algo muy, muy enriquecedor porque nos trae a la mesa todo este tema de laicidad y secularización en estos tiempos en donde los discursos son diversos y parece que vamos ganando terreno, la sexología en México, y de repente vienen fuertes influencias de extrema, ¿no? Extremistas, derecha, que de repente esos discursos tan firmes, tan fuertes, parecen regresar, y de repente la política parece avanzar, y pues entonces, como bien dice Foucault, ¿no? El saber está dictado por el poder. Hay que ir viendo qué poderes van filtrándose en nuestras pequeñas comunidades y tan diversas, porque como bien decían, bueno, pues desde cualquier estado de la República, si vives en una zona rural, en una gran ciudad, pues son diversas. Pero lo más importante yo creo que nos llevamos es cuánto nosotros en nuestras prácticas estamos haciendo este ejercicio de secularización, y pues tenemos una gran tarea, y que pues qué bueno que en esta sesión lo pudimos trabajar. Muchísimas gracias a todos los que están participando en este momento, y pues nos estaríamos viendo el primer miércoles del próximo mes. No sé, Paco, gracias. Oigan, tengo una última idea nada más. Algo que he aprendido con mi amiga Heréndira, que hacía dispositivos de protección de periodistas y defensores de derechos, es como de, cuando tú haces algo que le pega a alguien que violenta, como periodista o defensor de derechos, que lo vive como un golpe, te lo va a regresar. Entonces hay que entender que todas estas contramovilizaciones es primero reconocer por qué hemos ganado las batallas y entonces no las quieren regresar. Eso es lo primero. Hay que tenerlo muy claro, que sobre todo desde Cairo y Beijing y desde muchos momentos con las políticas, pero hemos estado ganando las batallas, y es entender que esto pues es como no lo quieren regresar porque quieren regresar, es entenderlo, pero primero apropiarnos de que hemos estado ganando las batallas y esto pasa por eso, y yo creo que hay que felicitarnos porque sí hemos logrado mover esta sociedad. Muchas gracias por ese trabajo que hacen diario, ¿no? Gracias y hasta el próximo miércoles. Felicidades. Gracias, Armando. Felicidades.